Vamos a hablar un poquito del tema que está en todos los domicilios de nosotros, en todas nuestras casas. Hablamos de este tema y de este virus nuevo que es el coronavirus. La idea un poco de esto es traerles información lo más fidedigna posible, información científica fundamentalmente, y para que ustedes sepan también qué cosas son reales, a qué hacerles caso y a qué no, porque bueno, circula muchísima información sobre esta patología y que ustedes puedan saber qué es lo real, qué es lo que no, dentro de lo que conocemos también nosotros, porque ustedes saben que este es un virus nuevo, es una patología nueva, entonces son cosas que van cambiando, van variando, las recomendaciones se van modificando de una semana a otra, de un día al otro, y bueno, es toda esta información es dinámica, por lo tanto probablemente haya cosas que yo hoy les diga, sobre todo definición de caso sospechoso y todo lo demás, y tal vez la semana que viene se modifique, pero bueno, por lo menos saber dónde estamos parados hoy y qué es lo que tenemos que hacer y dónde buscar la información fundamentalmente. Entonces, este es el coronavirus, es la foto de este nuevo virus que nos está preocupando en realidad. ¿De qué se trata estos coronavirus? En realidad no es que los coronavirus sean nuevos en el mundo, sino que en realidad son una amplia familia de virus que se encuentran tanto en animales como en humanos, son virus que pueden afectar a ambos y muchos de ellos afectan los animales y no afectan los humanos. Hay algunos que sí se encargan de hacer esto y que se saben que en los humanos algunos tipos de estos coronavirus pueden causar diversas afecciones y que estas afecciones pueden ir desde, en realidad, una amplia gama, pueden ir desde afecciones muy banales o apenas un resfriado común hasta enfermedades más graves que pueden provocar patologías más severas, incluso algunas provocar la muerte en algunas personas. Entonces, ustedes ahora volvió a recordarse lo que pasó hace algunos años atrás, han habido brotes de los llamados nuevos coronavirus. Estos coronavirus, los dos brotes anteriores que tuvimos, que a lo mejor en su momento no le prestamos tanta atención porque no se diseminaron tanto y no tuvieron tantas personas afectadas, pero fueron patologías que fueron graves y que provocaron alta mortalidad, mucha más alta mortalidad que la que provoca hoy el nuevo coronavirus, pero la recordamos. Una de ellas es la llamada síndrome respiratorio del Oriente Medio, que ustedes lo van a escuchar por ahí como MERS, que este brote se dio en el año 2012 y tuvo una mortalidad muy alta, de alrededor del 30% la mortalidad de este coronavirus, y la otra es el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, que se dio en el año 2002 y que también provocó alta mortalidad, alrededor del 10%. Entonces, si ustedes lo comparamos con la mortalidad que conocemos hasta hoy, por lo menos, del nuevo coronavirus, que es alrededor de entre un 2.8-3%, la Organización Panamericana de la Salud apunta a una letalidad del 2%, pero bueno, en ese número nos estamos manejando. Si lo comparamos, estos virus tuvieron una más alta mortalidad. Lo que pasa es que el nuevo coronavirus en realidad tiene una alta contagiosidad, que es lo que mencionó recién la doctora Torri, y esto hace que se haya expandido y se haya diseminado a través del mundo mucho más rápidamente. Esto es lo que les decía, los brotes. Tuvimos en el 2002 el brote de SARS, en el 2012 el brote de MERS y también tuvimos en el 2009, si ustedes recuerdan que empezamos un poco como ahora con los primeros casos, es el brote de la influenza H1N1, que como no la conocíamos estábamos todos alarmados, hubieron muchísimas medidas que se tomaron en ese momento y bueno, después cuando ya la población ya no fue vulnerable, sino se fue afectando y fue teniendo anticuerpos y también con la aparición de vacunas y de tratamiento, ya hoy
si bien no estamos relajados porque tenemos que tenerlo en cuenta, es una patología respiratoria que hay que tenerla en cuenta, bueno, ya la tenemos entre nosotros, entonces es como que la conocemos un poco más. Entonces, con relación a este nuevo coronavirus, ¿qué es un nuevo coronavirus? Es una nueva cepa de coronavirus, pero que antes no se había identificado en el ser humano. No significa que no existiese previamente, sino que no se había identificado como patógeno o que provocara patología en el ser humano. Este nuevo coronavirus, hoy en día, ya todos están familiarizados con la denominación, pero de todos modos recordamos que se denomina COVID-19, que no se había detectado antes que se notificara los primeros casos del brote en Wuhan, China, y que fue en el año 2019. Entonces nos referimos a este nuevo coronavirus con esta denominación de COVID-19. ¿Cuán peligroso es? Que bueno, un poco eso es lo que tenemos que nosotros saber y qué medidas tomar respecto a esta patología. Esta infección puede provocar, como les dije, una amplia gama de manifestaciones clínicas o de compromiso del individuo y puede aparecer como con lesiones leves como rinorrea o secreción por nariz, dolor de garganta, tos y fiebre. En general, más del 80% de las personas se manifiestan con esta sintomatología, la mayor cantidad presenta cuadros leves. En algunas personas se pueden presentar con manifestaciones un poco más severas, con neumonías y dificultad respiratoria, y hay un pequeño porcentaje de personas que en las cuales la enfermedad puede ser mortal, y fundamentalmente lo que se ha visto hasta ahora con esta epidemia es que aquellas personas que tienen determinadas patologías de riesgo, aquellas personas que tienen enfermedades de base, son aquellas personas más vulnerables a presentar las formas más graves y que pueda ser letal o mortal esta enfermedad. Fundamentalmente, ¿quiénes? Personas de edad avanzada, personas con patologías previas como diabetes, cardiopatías, son aquellas que parecerían correr mayor riesgo de caer gravemente enfermas. Si ustedes, como todos ustedes saben, la persona fallecida en nuestro país por coronavirus es una persona que tenía patologías de base, que era diabética, que era hipertensa, que tenía insuficiencia renal, y bueno, son todas patologías que predisponen a la letalidad. Con respecto a los animales, si se transmite o no, y en realidad se supone que sí, que los coronavirus previos que conocemos, los brotes que mencionamos del SARS y del MERS, provinieron de ciervos y camellos, y hoy por hoy en realidad fehacientemente no tenemos definido cuál es la fuente animal, pero igualmente se sospecha que la fuente es animal, por lo cual se debe evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocidos para evitar un mayor riesgo de exposición. Con respecto al periodo de incubación, esto es un dato importante que nosotros tenemos en cuenta fundamentalmente a la hora del aislamiento y de poder evaluar a las personas expuestas o de poder suponer que puedan llegar a presentar o no la patología. ¿Qué significa periodo de incubación? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde que ingresa el microorganismo al individuo, ya sea, en este caso estamos hablando de un virus, hasta que aparecen los primeros síntomas. Entonces, desde que ingresó hasta que aparecieron los primeros síntomas, el periodo de incubación se considera variable entre 1 y 12.5 días, pero la Organización Mundial de la Salud considera, debido a este periodo de incubación, que el seguimiento de los contactos o de las personas expuestas a la posible infección debe realizarse durante 14 días. Por eso es que ustedes escuchan en los medios que está en cuarentena por 14 días en realidad, ¿sí? Porque es el tiempo que se considera como periodo de incubación antes que la persona comience a manifestar síntomas de la infección.
Y acá viene el otro punto, que esto es lo importante y que a todos nos interesa conocer. Sí se transmite de persona a persona, por supuesto, ya sabemos que sí, que se transmite de persona a persona, como causa enfermedades respiratorias. El virus se puede transmitir de una persona a otra, habitualmente ya sea por contacto cercano con un paciente infectado, y los modos de transmisión son por gota, por contacto con superficies que puedan estar contaminadas con este virus, o por elementos que nosotros toquemos que puedan estar contaminados con este virus. Acá vamos a aclarar un poquito qué es lo que mencionó la doctora Torri recién, la vía de transmisión del sarampión, que es vía aérea, que mencionó que tenía una alta contagiosidad, y es cierto, pero la diferencia con esto es que el sarampión produce aerosolización, o sea, las secreciones quedan aerosolizadas, quedan en el ambiente, y es mucho más fácil adquirirla. En este caso, la transmisión es lo que se denomina transmisión por gota, que la persona al toser, al estornudar, al hablar, elimina secreciones, pero son secreciones que el virus está en su interior y caen, por lo cual la distancia debe ser menor a 1 metro entre una persona y otra para que haya riesgo de contagio. La secreción con el coronavirus no queda en el ambiente como es lo que sucede, por ejemplo, con el sarampión o con la tuberculosis, por ejemplo. Entonces, por eso las medidas de protección también son distintas, fundamentalmente la utilización del barbijo que se utiliza para una u otra patología, ¿sí? Lo que sí, al caer la secreción y contaminar superficies, sí puede pasar que nosotros toquemos esa superficie, después nos frotamos los ojos, la boca, la cara, y que de esa manera podemos adquirir la infección. Por eso es tan importante las medidas de protección personal y las medidas de prevención para esta patología. Con respecto a cuánto tiempo dura el virus en la superficie, en realidad se calcula que pocas horas, en algunos casos se ha mencionado en algunas situaciones que ha podido durar más horas, se calcula que alrededor de 2 horas es lo que duraría este virus en la superficie, pero ¿qué es lo importante? Si ustedes se fijan que un simple desinfectante puede destruir estos virus e impedir que se sigan infectando. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso habitual, como la lavandina doméstica, a una dilución adecuada, como debe utilizarse, pero fíjense qué importante que es la utilización de las medidas de higiene, la limpieza continua de los elementos y de las superficies que pudieran haber estado expuestas a este virus. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para protegernos, todos nosotros? La medida más importante, y que no solo se refiere al coronavirus, sino a todas las infecciones respiratorias, y en realidad es la medida más importante para evitar la transmisión de las infecciones. ¿Cuál es? El lavado de manos. El lavado de manos correcto, frecuente, y que lo tenemos que incorporar como una medida habitual, es la medida más importante para prevenir la adquisición de esta y otras infecciones. ¿Y con qué? Ya sea con agua y jabón o con desinfectantes de mano de base alcohólica. Pero ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que conocer también? Que bueno, que no les voy a dar una clase de lavado de manos en este momento, pero saber que el lavado de manos tiene sus momentos para que se realice adecuadamente y para que cumpla realmente tal función. Entonces, es importante que después todos veamos, todos sepamos, investiguemos cómo debemos lavarnos las manos, porque el lavado correcto nos va a prevenir la adquisición de estas infecciones. Lo otro importante es saber que el lavado de manos con alcohol en gel o con preparados a base alcohólica tiene la misma función que el lavado de manos con agua y jabón si lo realizamos correctamente, y debe cumplirse los mismos pasos que con el lavado de manos con agua y jabón. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta.
Otra de las medidas es, como todos sabemos también, las medidas de higiene respiratoria, fundamentalmente al toser o al estornudar. Es muy importante que nos cubramos la boca, la nariz, con el pliegue interno del codo o eventualmente con un pañuelo descartable, pero lo que debemos hacer, si lo hacemos con un pañuelo descartable, inmediatamente desechar ese pañuelo. Y acá viene nuevamente el lavado de manos. Luego que tosemos, estornudamos y desechamos el pañuelo, debemos lavarnos las manos porque nos pueden haber quedado nuestras manos contaminadas. Entonces es muy importante, fíjense qué importante que cada paso que vamos haciendo, el lavado de manos está en alguna de las partecitas. Otra de las medidas de prevención, como les decía, mantener el distanciamiento social. Yo les expliqué cuál es la vía de cómo hasta qué distancia puede llegar, por lo cual lo que se aconseja es mantener al menos 1 metro de distancia entre una persona que está con síntomas respiratorios y el resto de las personas. Y también es fundamental, como les mencioné recién, es evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Es dificilísimo no tocarse la cara porque no sé si ustedes han visto en un video que surge por ahí que muestra cómo aconseja no tocarse la cara y después se terminan tocando la cara, pero bueno, tratar de incorporarlo dentro de nuestras conductas habituales. Con respecto a los desinfectantes que se utilizan o que se recomiendan en general en los medios o en las instituciones o en los medios hospitalarios, los que se utilizan habitualmente, actualmente la Organización Mundial de la Salud recomienda el alcohol al 70% para desinfectar los elementos que se utilicen entre persona y persona, entre uso y uso. Y por supuesto también es muy importante la utilización del hipoclorito de sodio, de lavandina, pero fíjense la dilución, es muy importante mantener la dilución, porque por ahí tenemos el falso concepto que mientras más lavandina tiene, mejor es, y en realidad no es así. Es efectiva en la dilución adecuada. Cuando la colocamos a mayor dilución, no solo que no es efectiva, sino que además es tóxica. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Y también lo otro que es muy importante, que la lavandina no limpia. Tenemos que hacer una previa limpieza de las superficies con agua y detergente o con agua y jabón y luego la lavandina. Bueno, acá viene el otro punto que es importante a tenerlo en cuenta porque ustedes saben el tema del uso del barbijo, básicamente. En realidad es importante que ustedes lleven esta idea, esta información. No está aconsejado el uso del barbijo para la población en general. Precisamente esta locura que sale todo el mundo a comprar barbijo ha llevado a que la Organización Mundial de la Salud emite una alerta diciendo que el personal que realmente lo necesita no lo va a tener o no vamos a contar, ya sea o las personas expuestas o el personal de salud que vaya a atender a estas personas no va a contar con los elementos de protección personal adecuados debido a la mala utilización por aquellas personas que realmente no lo requieren. Entonces, recordar que no es necesario el uso de barbijo para aquellas personas que no presentan síntomas respiratorios. ¿Para quiénes está aconsejado? Lógicamente para el paciente sospechoso de infección por coronavirus, para aquellas personas que vayan a asistir o cuidar a estos pacientes, como son los contactos de estas personas, o bien para el personal de salud que vaya a atender a estas personas, ya sea en internación o en el caso que se necesitara hacerlo en domicilio. Ahora, ¿qué es lo otro importante? Fíjense, siempre está ese tema e insistimos, la mascarilla por sí sola no es efectiva o el barbijo por sí solo no es efectivo, sino que requiere de los otros elementos de protección personal
y además requiere del lavado correcto de manos, de saber cómo debemos colocarnos el barbijo, cómo debemos quitarnos el barbijo, no tocar el barbijo cuando lo tenemos colocado, porque de esta manera también pueden quedar contaminadas nuestras manos, y por supuesto en el caso de que lo toquemos o luego que retiramos el barbijo, debemos lavarnos inmediatamente las manos. Entonces, fíjense cómo en todas las situaciones el lavado de manos está presente. Fíjense entonces, como para recordar, esto es lo que está pasando hoy, estos son los datos que teníamos hasta esta mañana con respecto a esta infección a nivel mundial. Habían diagnosticado 121.250 personas, de las cuales, si ustedes se fijan en aquel extremo en verde, 66.000 son personas que se han recuperado ya de la infección y 4.369 son las que han fallecido de esta infección. Por eso es que se calcula que alrededor de un 2.8-3% es el porcentaje de letalidad. Bueno, y toda esta aparición de patologías, de casos, ha llevado a que, por supuesto, se está en alerta, hay una alerta mundial y todos los estados están tomando medidas. En nuestro país hay una definición de caso sospechoso que se va actualizando permanentemente, fundamentalmente teniendo en cuenta los países que son más afectados, y hoy por hoy lo que tenemos como caso sospechoso, con fecha del 10 de marzo del 2020 por el Ministerio de Salud de la Nación, son que se considera caso sospechoso a toda persona que presente fiebre. Hoy sigue siendo la fiebre síntoma primordial, y uno más de los síntomas respiratorios como tos, odinofagia o dolor de garganta y dificultad respiratoria, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica, porque si nosotros tenemos esta sintomatología y tenemos una angina pultácea u otra causa, no vamos a pensar en coronavirus, ¿sí? No tenemos que tener algo que explique esta sintomatología. Y a esto se le sigue sumando el nexo epidemiológico, porque hoy no tenemos casos autóctonos, hasta hoy al menos en nuestro país, definidos. Entonces, se sigue sumando el nexo epidemiológico. ¿Y el nexo epidemiológico qué significa? Que en los últimos 14 días, como les dije hace un rato, haya estado en contacto con casos confirmados o probables de coronavirus de COVID-19, o que tenga un historial que viaje o se haya estado en zonas con transmisión de este virus, que hoy tenemos China, Corea del Sur, Japón, Irán, toda Europa y Estados Unidos. Esto es lo que se agregó recientemente al 10 de marzo, ¿sí? Entonces, hoy también el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia está haciendo una campaña muy fuerte con las medidas de prevención, que ustedes las conocen, son estas. Entonces, pero si ustedes se fijan, para prevenir el coronavirus y también todos los virus respiratorios, tenemos que prevenir otros virus respiratorios. Vamos a empezar en la época en que van a aparecer otros virus, incluso la influenza, y tenemos que prevenirlo. Entonces, lavarse las manos, cuidarse al toser, evitar contacto con personas con enfermedades respiratorias, y fíjense qué importante, volvemos a repetir lo mismo, que el uso del barbijo está recomendado solo en caso de síntomas respiratorios y que sean sospechosos de coronavirus. Lo mismo las recomendaciones para aquellas personas que viajen. Recuerden ustedes que en realidad si va a viajar a un país donde haya circulación viral y puede posponer el viaje, se aconseja posponerlo, que no viajen, ¿sí? Y en el caso de que vuelvan de países con casos confirmados, inmediatamente concurrir. Y lo que se está aconsejando hoy, que ustedes lo deben haber escuchado, que todas las personas que regresan de alguno de estos países o de zonas consideradas con circulación viral, se aconseja quedarse en aislamiento respiratorio en su domicilio hasta pasados los 14 días de haber estado en contacto. Entonces, eso es muy importante, probablemente ya vaya a ser obligatorio. Estaba escuchando que estaban por emitir un decreto obligando a todas las personas que regresen de estos países a que se queden en su domicilio por 14 días.
se reintegran a sus actividades pasados los 14 días. En el caso de presentar síntomas, por supuesto, consultar inmediatamente. También hay recomendaciones para otros organismos, como organismos de atención al público, que si ustedes se fijan, las recomendaciones son cartelería, recomendaciones visuales fundamentalmente, la adecuada higiene de manos, higiene respiratoria, desinfección de superficies, que es lo que les mencioné recién, y con el uso del barbijo hacen hincapié en lo que les referí de que no debe utilizarse de manera indiscriminada. Desinfección de la superficie, lo que les mencioné recientemente, no vamos a hacer detalle en esto. También hay recomendaciones para las escuelas, que hoy por hoy, al menos hasta hoy, repetimos lo mismo, continuar con el ciclo escolar establecido, y el resto de las recomendaciones son las mismas que conocemos para la población general. Recomendaciones para las personas que regresan al país, que es lo que les mencioné recientemente. Y bueno, esto un poco como para terminar, esto es lo que les quería comentar y que les mencioné al principio, darles un poco de información científica, lo que hoy por hoy sabemos de este virus, y que sepan de dónde buscar la información, qué lugares son confiables para informarnos. Tenemos la página del Ministerio de Salud de la provincia, del Ministerio de Salud de la Nación, de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, que son entes confiables en los cuales podemos informarnos bien. ¿Por qué? Porque la otra epidemia que acompaña a esta epidemia es la que se denomina desinfodemia. Y esta desinfodemia o esta epidemia viaja por ahí mucho más rápido, viaja a la velocidad de un tuit, porque ustedes saben que esto se disemina muy fácilmente y en realidad nos complica a la verdadera epidemia que nosotros estamos tratando de paliar, que es la del coronavirus. Así es que bueno, gracias por venir. Esto es lo que hoy sabemos, lo que hoy conocemos. Recordar que esto es dinámico y por ahí algo que les diga yo hoy se modificó mañana, pero bueno, es lo que hasta hoy tenemos claro y conocemos nosotros. También, como les dije, es un virus nuevo y van a aparecer cosas que nosotros hoy no las sabemos y que van a ir modificándose. Muchas gracias y sí, ahora ya quedamos para las preguntas.